Mientras trabajaba como camionera, la mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario con el auto descompuesto en la carretera era su esposo, quien había muerto hace 7 años. Se acercó y el sol de Sonora pegaba como martillo sobre el asfalto, y Renata Gallardo sentía cómo el sudor le corría por la espalda mientras manejaba su camión de carga por la carretera que conocía de memoria, a sus 35 años. Tenía las manos callosas y los brazos bronceados de quien se había ganado el respeto en un mundo de puros hombres. 7 años atrás, jamás se hubiera imaginado al volante de un tráiler, cargando mercancías de Hermosillo a Guadalajara, pero la vida tenía esa maldita costumbre de cambiar todo de un día para otro. «Órale, otra vez este pinche calor», murmuró, limpiándose el sudor con la manga de la camisa mientras checaba el reloj del tablero. Las 3 de la tarde, y el termómetro marcaba 42 grados. La carretera se extendía interminable frente a ella, ondulando bajo el calor como si fuera agua. A lo lejos, divisó un auto parado en el acotamiento, un Mercedes negro, reluciente, que desentonaba completamente con el paisaje árido. Conforme se acercaba, pudo ver a un hombre vestido de traje que gesticulaba desesperadamente, haciendo señas para que se detuviera. «Pinche fresa», pensó Renata, pero algo en su interior la hizo pisar el freno. Tal vez fue la costumbre de ayudar a quien lo necesitara, o quizás el recuerdo de cuando ella misma había estado varada en esta misma carretera años atrás, con las niñas llorando en el asiento trasero y sin un peso en la bolsa. Detuvo el camión unos metros antes del Mercedes y bajó del tráiler, sintiendo cómo el calor le pegaba en la cara como bofetada. El hombre del traje se acercó corriendo, y cuando Renata lo vio de frente, sintió que el mundo se le venía encima. El corazón se le detuvo, las piernas le temblaron. Por un momento, pensó que era una alucinación causada por el calor, pero no. Ahí estaba él, con el cabello más canoso y la piel bronceada, pero con esos mismos ojos verdes que había amado durante 10 años y llorado durante 7. Marco Salvatierra, su esposo, el padre de Alma y Clara. El hombre que supuestamente había muerto en un accidente de auto una noche lluviosa de febrero, 7 años atrás. ¿Precisa ayuda?, logró articular, controlando el temblor en la voz con toda la fuerza que pudo reunir. Marco la reconoció al instante. Su rostro se puso pálido como papel, y Renata vio cómo sus ojos se llenaban de algo que parecía terror y culpa mezclados. «Renata, yo puedo explicarte». Pero ella ya había dado media vuelta y caminaba de regreso al camión con pasos firmes. Aunque por dentro se estuviera desmoronando, las manos le temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta del tráiler. «Renata, espera», gritó Marco detrás de ella. «Por favor, déjame explicarte». Ella se subió al camión y encendió el motor sin voltear a verlo. Por el espejo retrovisor lo vio correr hacia el Mercedes, seguramente para seguirla. Pero Renata pisó el acelerador y salió disparada, levantando una nube de polvo que se tragó la imagen de su marido muerto. Durante las siguientes 2 horas de camino, Renata manejó como autómata. Su mente era un torbellino de recuerdos, preguntas y dolor. Recordó el día que recibió la llamada de la policía, cuando le dijeron que habían encontrado el carro de Marco volcado en el río. Recordó las noches en vela, llorando mientras las gemelas dormían. Recordó cómo tuvo que vender la casa, cómo aprendió a manejar camiones porque era lo único que pagaba lo suficiente para mantener a sus hijas. Recordó las veces que Alma y Clara preguntaban por su papá, y cómo ella les decía que estaba en el cielo, cuidándolas. Cuántas noches había llorado su muerte, cuántas veces había llevado flores a su tumba, cuántas veces les había dicho a las niñas que su papá las amaba. Aunque ya no estuviera con ellas, cuando finalmente llegó a su destino en Guadalajara, ya había oscurecido. Entregó la carga mecánicamente, firmó los papeles y emprendió el regreso a casa. Durante todo el trayecto, no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Marco vivo, bronceado, vestido con un traje que costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Su casa en Hermosillo era pequeña pero acogedora. Renata había trabajado duro para que las niñas tuvieran su propio cuarto, para que hubiera comida en la mesa y para que pudieran seguir estudiando en la escuela privada. Cuando llegó, ya pasaban de las 11 de la noche. «Mami», la voz de Alma la recibió desde la sala, a los 15 años. Las gemelas ya estaban acostumbradas a que su mamá llegara tarde del trabajo. «Sí, mi amor, ya llegué», respondió Renata,
tratando de que su voz sonara normal. «¿Cómo te fue?», preguntó Clara, asomándose desde la cocina con un vaso de agua en la mano. «Bien, como siempre. ¿Ya cenaron?» «Sí, mami. Te guardamos comida en el refrigerador. Gracias, mis niñas. Váyanse a dormir, que mañana tienen escuela». Renata esperó a que las gemelas se acostaran antes de permitirse colapsar. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo sillón donde había llorado la muerte de Marcos 7 años atrás. Y finalmente las lágrimas comenzaron a fluir. Lloró por la traición, lloró por los años perdidos, lloró por las noches que se había quedado despierta, preguntándose si habría algo que pudiera haber hecho diferente. Lloró por las veces que las niñas habían preguntado por su papá y ella había tenido que inventar respuestas. Lloró por todas las veces que había tenido que ser padre y madre al mismo tiempo, pero después de 1 hora de llanto, algo diferente comenzó a crecer en su pecho. No era tristeza, era furia, una furia fría y calculadora que le secó las lágrimas y le endureció la mandíbula. Marco estaba vivo, bronceado, vestido como rico, mientras ella había trabajado 12 horas diarias durante 7 años para darles a sus hijas una vida digna, mientras ella había llorado su muerte. Él había estado. ¿Dónde? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? Se levantó del sillón y fue a su cuarto. Del cajón de su mesita de noche, sacó una vieja caja de zapatos donde guardaba todos los recuerdos de Marco, fotos de la boda, cartas de amor, el acta de defunción, todo lo que había quedado de su vida juntos. Tomó el acta de defunción y la estudió bajo la luz de la lámpara. Marco Salvatierra, fallecido el 15 de febrero de 2017. Causa de muerte: traumatismo múltiple por accidente automovilístico. Mentira, murmuró entre dientes. Todo fue una pinche mentira. Esa noche, Renata Gallardo no durmió. Se quedó despierta hasta el amanecer, planeando, porque si Marco creía que iba a aparecer después de 7 años como si nada hubiera pasado, se equivocaba. Ella ya no era la misma mujer sumisa que había sido. La vida la había forjado en acero, y ahora tenía sed de respuestas y de justicia. Al día siguiente, Renata despertó con los ojos hinchados, pero con una determinación que no había sentido en años. Mientras preparaba el desayuno para las gemelas, su mente ya estaba trabajando. Necesitaba respuestas, pero tenía que ser cuidadosa. No podía permitir que las niñas se enteraran de nada hasta que supiera exactamente qué había pasado. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Clara, notando las ojeras de su madre. «Te ves muy cansada». «Estoy bien, mi amor. Solo fue un viaje largo ayer», mintió Renata, revolviendo los huevos en la sartén. «¿Ya tienen listos los libros para la escuela?». «Sí, mami», respondió Alma, mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Oye, ¿te acuerdas que el viernes tenemos la ceremonia de graduación de secundaria?». Renata sintió una punzada en el pecho. Sus niñas estaban creciendo, a punto de entrar a la preparatoria, y Marco se había perdido todo, o más bien, había decidido perdérselo. «Claro que me acuerdo. Mi vida. No me la perdería por nada del mundo». Después de dejar a las gemelas en la escuela, Renata se dirigió a un café internet en el centro de Hermosillo. Necesitaba investigar, pero no podía hacerlo desde su casa. Las niñas eran listas, y si veían que estaba buscando información sobre su padre, empezarían a hacer preguntas. Se sentó frente a una computadora vieja y oxidada, pagó por 2 horas de internet y comenzó su búsqueda. Primero escribió «Marco Salvatierra accidente 2017» en Google. Aparecieron varios artículos de periódicos locales sobre el accidente, las fotos del auto volcado en el río, los reportes policiales, hasta una pequeña nota necrológica que ella misma había pagado. «Hijo de la chingada», murmuró entre dientes, leyendo los detalles que ya conocía de memoria. Luego cambió la búsqueda. Si Marco estaba vivo y con dinero, tenía que estar usando otro nombre. Recordó que en el Mercedes había visto una placa que empezaba con RD. Ricardo, Rodrigo. Comenzó a buscar Ricardo Duarte Sonora y después Ricardo Duarte México. No encontró nada relevante. Probó con Rodrigo Duarte y tampoco. Estaba a punto de rendirse cuando se le ocurrió una idea diferente. Marco había trabajado como contador en la constructora Baeza antes de morir. Tal vez ahí podría encontrar alguna pista. Buscó Constructora Baeza Hermosillo y encontró la página web de la empresa. La revisó completa.
pero no había ninguna mención de Marco o de alguien con el apellido Duarte. Frustrada, decidió cambiar de estrategia. Si Marco tenía dinero para un Mercedes y ropa cara, tenía que estar viviendo en alguna zona exclusiva. Comenzó a buscar fraccionamientos de lujo en Sonora, Sinaloa y Baja California, hoteles caros, restaurantes exclusivos, cualquier lugar donde un hombre con dinero pudiera estar viviendo. Después de una hora sin resultados, decidió hacer algo más directo. Buscó el número telefónico de la constructora Baeza y marcó desde el teléfono público del café internet. Constructora Baeza. Buenos días, contestó una voz femenina. Buenos días. ¿Me podría comunicar con el licenciado Ernesto Baeza? ¿De parte de quién? Soy Renata Gallardo, viuda de Marco Salvatierra. Él trabajó ahí hace algunos años. Hubo una pausa larga. Un momento, por favor. La música de espera duró varios minutos antes de que una voz masculina, cansada y ronca, tomara la línea. ¿Señora Gallardo? Sí, señor Baeza. Disculpe que lo moleste, pero necesito hablar con usted sobre Marco Salvatierra. Marco murió hace años, señora. ¿Para qué quiere hablar de él? Señor Baeza, sé que va a sonar muy loco lo que le voy a decir, pero ayer vi a Marco. Está vivo. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que Renata pensó que habían cortado la llamada. Señor Baeza, estoy aquí. Su voz sonaba extraña, como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde lo vio? En la carretera a Guadalajara. Estaba parado junto a un Mercedes negro, vestido como rico, cuando me vio. Se puso pálido y trató de hablar conmigo. Dios mío, murmuró Ernesto. Señora Gallardo, necesito verla. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Sí, claro. ¿A qué hora? A las 5, y señora, no le diga a nadie más sobre esto. A nadie. Renata colgó el teléfono con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Ernesto Baeza había reaccionado así? ¿Qué sabía él que ella no sabía? Pasó el resto de la mañana investigando más sobre la constructora Baeza. Encontró artículos de periódicos financieros sobre problemas económicos en la empresa, rumores de fraude y algo que le llamó la atención, una nota sobre irregularidades contables que habían sido descubiertas poco después de la muerte de Marco. A las 5 en punto, Renata estaba frente al edificio de oficinas de la constructora Baeza. Era un edificio viejo, que había visto días mejores. La recepción estaba medio vacía, y se notaba que la empresa no andaba muy bien económicamente. Ernesto Baeza era un hombre de casi 70 años, canoso, con los ojos cansados de quien había visto demasiado. Su oficina era amplia pero austera, con muebles que habían sido elegantes 20 años atrás. «Siéntese, señora Gallardo», le dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «¿Quiere un café?» «No, gracias, señor Baeza. Usted reaccionó muy raro cuando le dije que había visto a Marco. ¿Qué sabe usted?» Ernesto suspiró profundamente y se frotó las sienes. «Señora, cuando Marco murió, descubrimos que faltaban 50 millones de pesos de las cuentas de la empresa. Al principio pensamos que había sido un error, pero después de investigar más, nos dimos cuenta de que alguien había estado desviando dinero durante meses». Renata sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Marco, ¿él tenía acceso a todas las cuentas? Era el único que podía haber hecho algo así, pero como había muerto, no pudimos hacer nada. No se puede procesar a un muerto. ¿Y nunca sospecharon que el accidente fuera falso? Lo pensé. Dios sabe que lo pensé. Pero tenía el acta de defunción, los reportes policiales. Todo parecía real. Y además, se detuvo, como si no quisiera continuar. Además que, mi esposa, Natalia, se puso histérica cuando supo de la muerte de Marco. Dijo que había estado teniendo una aventura con él, que lo amaba y que se iba a matar del dolor. Yo pensé que su reacción era extraña, demasiado dramática, incluso para ella. ¿Su esposa tuvo una aventura con mi esposo? Eso dijo ella. Lloró durante semanas. Decía que había perdido al amor de su vida, pero ahora que usted me dice que lo vio vivo, todo empieza a tener sentido. Renata sintió cómo la furia crecía en su pecho. No solo Marco la había traicionado fingiendo su muerte, sino que también la había engañado con la esposa de su jefe. Señor Baeza, necesito su ayuda para demostrar que Marco está vivo y que robó ese dinero. ¿Por qué habría de ayudarla? Mi empresa se fue a la ruina por culpa de él, porque usted también fue víctima, y porque si logramos demostrarlo,
Tal vez pueda recuperar su dinero. Ernesto la miró durante un largo momento, estudiando su rostro. ¿Qué propone? Primero, necesito encontrar dónde está viviendo Marco ahora. Y después, necesito pruebas de que él y su esposa planearon todo esto juntos. ¿Está segura de que quiere meterse en esto? Si Marco fingió su muerte y robó 50 millones de pesos, es un hombre peligroso. Renata pensó en sus hijas, en las noches que había llorado, en los años que había trabajado como burra para darles una vida digna. Señor Baeza, ese hombre me robó 7 años de mi vida. Les robó a mis hijas a su padre. Le robó a usted su empresa. Ya es hora de que pague por todo lo que hizo. Está bien, dijo Ernesto, extendiendo la mano. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Si Marco se da cuenta de que lo estamos investigando, puede desaparecer otra vez. No se va a escapar otra vez, dijo Renata, estrechando la mano del anciano. Esta vez no. Durante los siguientes días, Renata y Ernesto trabajaron como detectives aficionados. El anciano empresario había resultado ser más astuto de lo que aparentaba y tenía contactos que podían ayudarlos sin hacer preguntas incómodas. Mi compadre Raúl trabaja en el registro civil, le explicó Ernesto mientras tomaban café en una fonda cerca de su oficina. Dice que puede buscar si alguien con las características de Marco ha registrado algún documento oficial en los últimos años. ¿Y qué le va a decir? No puede andar preguntando por un muerto. Le voy a decir que estoy buscando a un empleado que me robó y que creo que está usando identidad falsa. No es mentira, ¿verdad? Renata asintió. Cada día que pasaba, se daba cuenta de qué tan ingenua había sido. Durante 10 años de matrimonio, nunca había sospechado que Marco fuera capaz de algo así. Era callado, trabajador, buen padre, o al menos eso había creído. Señor Baeza, cuénteme más sobre su esposa. ¿Cuándo empezó a actuar raro con Marco? Ernesto suspiró y removió el azúcar en su café con movimientos lentos, como si el recuerdo le doliera. Natalia siempre fue coqueta. Cuando era joven era muy hermosa y sabía cómo usar esa belleza para conseguir lo que quería. Nos casamos hace 25 años, cuando ella tenía 22 y yo 45. Nunca tuvimos hijos. ¿Y cuándo conoció a Marco? Hace unos 8 años. Yo lo contraté como contador porque venía muy recomendado. Era responsable y honesto, o eso creía yo al principio. Natalia apenas le prestaba atención, pero hace como 2 años empezó a frecuentar la oficina más seguido. Renata sintió una punzada de celos y dolor. 2 años antes de la supuesta muerte de Marco. Eso significaba que la aventura había durado bastante tiempo. ¿Usted sospechaba algo? Natalia empezó a arreglarse más, a salir más seguido, a llegar tarde a casa. Decía que estaba tomando clases de yoga, que había entrado a un club de lectura, que tenía citas con amigas. Cuando le preguntaba con quién había estado, se enojaba y me decía que era un viejo celoso y paranoico. ¿Y nunca la siguió? Una vez, la vi entrar a un hotel con Marco, cuando la confronté esa noche. Lloró, me pidió perdón. Dijo que había sido solo una vez, que se sentía sola porque yo trabajaba mucho. Le creí. Fui un pendejo, pero le creí. El dolor en la voz del anciano era genuino. Renata se dio cuenta de que los dos habían sido víctimas del mismo engaño. ¿Qué pasó después de eso? Marco empezó a actuar raro en la oficina, nervioso, distante, y Natalia empezó a hacerme preguntas sobre el negocio. ¿Cuánto dinero manejábamos? ¿En qué bancos teníamos las cuentas? ¿Cómo funcionaba el sistema contable? Decía que quería entender mejor mi trabajo para poder ayudarme. Le estaba sacando información para dársela a Marco. Eso creo ahora. En ese momento pensé que finalmente se estaba interesando en mí, después de años de matrimonio frío. Renata cerró los ojos e imaginó la escena. Natalia, hermosa y manipuladora, seduciendo a Marco. Marco, probablemente sintiéndose poco valorado en casa, cayendo en la trampa. Los dos planeando en secreto cómo robar millones de pesos y desaparecer juntos. Cuénteme sobre la noche del accidente. Febrero 15. Llovía mucho. Marco había trabajado hasta tarde, revisando unas cuentas. Se fue como a las 8 de la noche. A las 11, la policía me llamó diciendo que habían encontrado su auto volcado en el río. ¿Y su esposa dónde estaba? En casa, viendo televisión. Cuando le dije lo que había pasado, se puso histérica. Gritaba que no podía ser cierto, que tenía que ir al hospital.
Yo pensé que era culpa por la aventura, pero ahora sabemos que era puro teatro. El teléfono de Ernesto sonó. Era su contacto del registro civil. Raúl, ¿qué encontraste? Ernesto escuchó en silencio durante varios minutos, su rostro poniéndose cada vez más serio. ¿Estás seguro? Órale. Sí, gracias, compadre. Te debo una. Colgó el teléfono y miró a Renata con ojos brillantes. Ricardo Duarte Mendoza registró su matrimonio civil hace 6 años con una tal Natalia Baeza de Duarte. Renata sintió que el mundo se le venía encima otra vez. Se casaron. Los hijos de la chingada se casaron. Eso no es todo. Raúl dice que Ricardo Duarte tiene registradas varias propiedades, una casa en Playa del Carmen, otra en Cancún y 2 departamentos en Puerto Vallarta, todos comprados en efectivo. ¿Cuánto dinero tienen esos cabrones? Mucho más de los 50 millones que me robaron. Parece que el robo a mi empresa fue solo el comienzo. Esa noche, Renata llegó a casa más tarde de lo usual. Las gemelas estaban haciendo tarea en la mesa del comedor, y cuando la vieron entrar, notaron inmediatamente que algo andaba mal. «Mami, ¿qué te pasa?», preguntó Alma. «Te ves muy enojada». «Estoy bien, mi amor. Solo es trabajo». «¿Segura?», insistió Clara. «Has estado muy rara desde hace unos días». Renata las miró y sintió una mezcla de amor y furia. Sus niñas, que habían crecido sin padre, que habían tenido que madurar rápido porque su mamá trabajaba tanto, que nunca se habían quejado cuando no había dinero para caprichos. Mientras tanto, su padre había estado viviendo como rey en la playa, gastando millones robados con su nueva esposa. «Niñas, ¿ustedes recuerdan mucho a su papá?». Las gemelas se miraron entre ellas, sorprendidas por la pregunta. «Pues sí», dijo Alma. «Recuerdo que nos llevaba al parque los domingos y que nos contaba cuentos antes de dormir. Yo recuerdo que olía a colonia y que siempre traía chicles en la bolsa», agregó Clara. «¿Por qué preguntas, mami?». «Nada más. Es que a veces me da tristeza que no lo hayan conocido mejor. Pero él nos cuida desde el cielo, ¿verdad?», preguntó Clara con la inocencia de sus 15 años. Renata sintió ganas de llorar y de gritar al mismo tiempo. ¿Cómo iba a decirles que su padre no estaba en el cielo, sino en Cancún, gastándose el dinero que debería haber usado para darles una vida mejor? «Sí, mi amor, él las cuida». Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Renata se encerró en su cuarto y comenzó a planear. Tenía los nombres falsos que usaban Marco y Natalia, tenía las direcciones de sus propiedades, tenía la confirmación de que se habían casado, lo que significaba que todo había sido premeditado, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas de que habían robado el dinero de Ernesto. Necesitaba pruebas del falso accidente. Necesitaba algo que los mandara a la cárcel por el resto de sus vidas. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir todo lo que sabía. Las fechas, los nombres, las conexiones. Era como armar un rompecabezas, y cada pieza que encajaba le daba más fuerza para continuar. Marco Salvatierra había cometido un error al dejarse ver en esa carretera. Había creído que estaba a salvo, que su nueva vida era perfecta, pero había subestimado a la mujer que había dejado atrás. Renata no era la misma ama de casa sumisa de 7 años atrás. La vida la había endurecido, la había hecho más lista, más fuerte, y ahora tenía una misión: hacer que Marco y Natalia pagaran por todo el daño que habían causado. Se durmió esa noche con una sonrisa amarga en los labios. La cacería había comenzado. Al día siguiente, temprano, su teléfono sonó. Era Ernesto. «Renata, mi compadre encontró algo más. Natalia Baeza de Duarte tiene cuentas bancarias en Islas Caimán y en Suiza, y hace 6 meses transfirió $15 millones de una cuenta en Cancún a otra en Puerto Vallarta. $15 millones. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Esa es la pregunta del millón, literalmente. Estos cabrones no solo me robaron a mí, están lavando dinero de quién sabe dónde». Renata sonrió. Cada día que pasaba, Marco y Natalia cavaban su tumba más profunda, y ella iba a asegurarse de que la cayeran hasta el fondo. 3 días después de esa llamada reveladora, Renata y Ernesto se reunieron en un café discreto en las afueras de Hermosillo. El anciano empresario había envejecido visiblemente en la última semana, como si el peso de la traición finalmente hubiera caído sobre sus hombros. «Renata, he estado pensando mucho en todo esto», dijo Ernesto, removiendo su café sin ganas.
Mi compadre Raúl siguió investigando y encontró algo que nos va a servir. ¿Qué encontró? Marco y Natalia no solo se casaron con nombres falsos, también registraron una empresa en Playa del Carmen llamada Desarrollos Turísticos del Caribe. Supuestamente se dedican a bienes raíces de lujo. Pero mi compadre dice que los números no cuadran. ¿Qué números? Reportan ganancias millonarias, pero no tienen empleados registrados, no pagan impuestos locales y todas sus transacciones son en efectivo o transferencias internacionales. Es una empresa fantasma para lavar dinero. Renata sintió como la indignación crecía en su pecho, mientras ella manejaba un camión 12 horas al día para pagar la escuela de las niñas. Marco estaba operando un imperio criminal desde la playa. ¿Usted cree que podamos usar esa información? Sí, pero necesitamos más pruebas y necesitamos ser muy cuidadosos. Si Marco se da cuenta de que lo estamos investigando, puede desaparecer otra vez y llevarse todo el dinero. Entonces, ¿qué sugiere? Ernesto sacó una carpeta amarilla de su portafolio y la puso sobre la mesa. He estado recordando cosas que no me parecían importantes en su momento, pero que ahora tienen sentido. Abrió la carpeta y le enseñó varios documentos. Mira esto. Estas son copias de las últimas transacciones que Marco hizo antes de morir. 3 transferencias grandes a cuentas que yo no conocía. Cuando le pregunté, me dijo que eran pagos a proveedores nuevos. Renata estudió los papeles. Las transferencias eran por cantidades enormes. 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos. Y nunca verificó si estos proveedores existían. Confié en él. Marco había trabajado conmigo durante 5 años sin ningún problema. Era puntual, responsable. Nunca había tenido faltantes en caja. Jamás pensé que me estuviera robando. ¿Estas cuentas a dónde fueron? Eso es lo interesante. Mi compadre las rastreó. 2 de ellas pertenecían a empresas fantasmas en Cancún. La tercera era una cuenta personal en Islas Caimán, registrada a nombre de Ricardo Duarte. O sea que Marco estuvo meses preparando el robo. Años, Renata, años. Y no lo hizo solo. Alguien le estaba dando información sobre mis movimientos financieros, sobre cuándo había más dinero en las cuentas, sobre cuáles eran los mejores momentos para hacer las transferencias sin que yo me diera cuenta inmediatamente. Natalia, tiene que haber sido ella. Era la única persona que tenía acceso tanto a Marco como a mi información personal. Yo le contaba todo sobre el negocio porque pensé que si se interesaba en mi trabajo, nuestro matrimonio mejoraría. El dolor en la voz de Ernesto era desgarrador. Renata se dio cuenta de que los dos habían sido manipulados por las mismas personas, solo que de maneras diferentes. Señor Baeza, ¿usted sigue hablando con su esposa? Sí, vivimos en la misma casa, pero desde que me dijiste que viste a Marco vivo, he estado observándola más cuidadosamente y he notado cosas raras. ¿Cómo qué? Recibe llamadas telefónicas que no contesta cuando yo estoy cerca. Sale de la casa por las tardes y dice que va al súper o a ver amigas, pero regresa sin compras y sin olor a perfume de otras mujeres. Y hace unos días la vi revisando las cuentas del banco en la computadora. ¿Todavía tiene acceso a las cuentas de la empresa? No, esas las cambié después del robo, pero tiene acceso a nuestras cuentas personales. Y ahí es donde he notado algo muy extraño. Ernesto sacó otros papeles de la carpeta. Estos son los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Mira estas transferencias mensuales. $5,000 cada mes. Siempre el día 15. Siempre a la misma cuenta en Bahamas. Renata estudió los papeles. Efectivamente, había transferencias regulares por la misma cantidad. ¿Y ella cómo justifica esto? ¿Dice que es dinero que le manda a una hermana que vive en Miami y que está enferma? Pero Renata, Natalia no tiene hermanas. Es hija única. ¿Usted está seguro? Conozco a su familia desde hace 25 años. Su papá murió cuando ella era niña. Su mamá murió hace 10 años. Y nunca tuvo hermanos. Esas transferencias van directo a Marco. Renata sintió que la sangre le hervía. No solo Marco había fingido su muerte y la había abandonado con 2 niñas, sino que seguía recibiendo dinero de su esposa original mientras vivía con su amante. ¿Cuánto dinero le ha mandado en total? En los últimos 6 años. Probablemente unos $300,000 de nuestras cuentas personales. Dinero que yo creía que estábamos usando para gastos de la casa. Ese cabrón no solo le robó a la empresa, también le está robando a usted personalmente. Y lo peor es que Natalia lo sabe. Ella es quien hace las transferencias.
O sea que no solo me traicionó con Marco, sino que siguió siendo su cómplice después de que supuestamente murió. Renata se quedó callada durante varios minutos, procesando toda la información. La traición era mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. Marco y Natalia no solo habían robado dinero y fingido una muerte, habían construido toda una vida criminal basada en el engaño y la manipulación. Señor Baeza, ¿qué quiere hacer con toda esta información? Quiero que paguen, los dos. Pero no solo quiero que vayan a la cárcel. Quiero recuperar mi dinero. Quiero que le devuelvan a usted los años que le robaron. Y quiero que sus hijas sepan la verdad sobre su padre. Las niñas. Renata sintió un nudo en la garganta. No sé cómo decirles que su papá no está muerto, pero que es un criminal. Las niñas son fuertes porque tú las criaste sola, van a entender, y van a estar orgullosas de que su mamá luchó por la justicia. ¿Usted realmente cree que podemos ganarles a Marco y Natalia? Ellos tienen dinero, recursos, conexiones. Nosotros somos una camionera y un empresario en bancarrota. Ernesto la miró con una sonrisa triste pero determinada. Renata, ellos tienen dinero robado y vidas construidas sobre mentiras. Nosotros tenemos algo más poderoso, la verdad. Y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Qué propone que hagamos? Primero, necesitamos pruebas físicas, documentos, grabaciones, fotografías, algo que demuestre sin lugar a dudas que Marco fingió su muerte y que los dos robaron el dinero. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Tengo un plan, pero va a requerir que los dos arriesguemos mucho y que confiemos el uno en el otro completamente. Dígame, Natalia todavía cree que yo no sé nada. Si le digo que estoy considerando vender lo que queda de la empresa y retirarme, tal vez se ofrezca a ayudarme con los trámites. Eso me daría la oportunidad de grabar conversaciones con ella, de hacerla hablar sobre Marco. Y si sospecha algo, es un riesgo, pero es nuestra mejor oportunidad. Ella es vanidosa y se cree muy lista. Si le hago creer que soy un viejo tonto que no se ha dado cuenta de nada, tal vez baje la guardia. ¿Y yo qué puedo hacer? Tú vas a tener que encontrar a Marco. Sabemos que está en Cancún o Playa del Carmen. Necesitamos fotografías de él vivo. Necesitamos pruebas de que está usando el nombre de Ricardo Duarte. ¿Cómo voy a hacer eso? No tengo dinero para ir a Cancún y ponerme a buscarlo. Yo te voy a ayudar con los gastos. Considera que es una inversión para recuperar lo que nos robaron. Renata se quedó pensando. Era peligroso, pero también era su única oportunidad de hacer justicia. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Entre más tiempo pase, más oportunidades tienen de desaparecer otra vez. Los dos se estrecharon la mano sobre la mesa del café, sellando su alianza. La cacería había comenzado oficialmente. 2 semanas después, Renata se encontraba limpiando los pisos del edificio corporativo más lujoso de Playa del Carmen, vestida con un uniforme azul y cargando una cubeta con productos de limpieza. Había tomado un vuelo económico desde Hermosillo, diciéndoles a las gemelas que tenía un trabajo especial de transporte que la mantendría fuera por algunos días. Conseguir el empleo de conserje había sido más fácil de lo esperado. Ernesto tenía un primo que trabajaba en una empresa de limpieza, y con una pequeña mordida y una historia inventada sobre una mujer divorciada que necesitaba trabajo urgente, habían logrado colocarla en el turno nocturno del edificio donde funcionaba Desarrollos Turísticos del Caribe. El edificio era impresionante. Cristales espejados, mármol en el lobby, aire acondicionado que funcionaba perfectamente. Un mundo completamente diferente al de los camiones polvorientos y las carreteras ardientes de Sonora. Era el tipo de lugar donde un hombre como Marco podría sentirse como rey. «Oiga, la nueva», le gritó doña Carmen, la supervisora de limpieza. «Las oficinas del piso 12 son las más importantes. Ahí trabajan puros ricos. Así que no vaya a tocar nada que no deba. Solo limpie y váyase». «Sí, señora», respondió Renata, manteniendo la cabeza baja. «¿A qué hora llegan esos señores?» «Nunca se sabe. A veces llegan muy temprano, a veces muy tarde, pero en la noche nunca hay nadie. Por eso limpiamos a esa hora». «Perfecto». Renata había planeado todo meticulosamente. Ernesto le había dado una pequeña cámara digital que podía esconder en el bolsillo de su uniforme, y había practicado durante días cómo tomar fotos rápidas sin que se notara. Su primer día de trabajo fue pura reconocimiento. El piso 12 tenía 5 oficinas, pero solo una tenía el nombre que buscaba. Ricardo Duarte Mendoza, director general. La puerta tenía un letrero dorado y elegante.
muy diferente del contador humilde que había conocido. La oficina estaba cerrada con llave, pero doña Carmen tenía las llaves maestras. «Esta oficina límpiela con mucho cuidado», le advirtió. «El señor Duarte es muy exigente y se enoja si algo está fuera de lugar». Cuando finalmente estuvo sola en la oficina de Marco, Renata sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Todo era lujoso. Escritorio de caoba, sillón de piel, cuadros caros en las paredes. En el escritorio había fotos de Marco con Natalia en playas paradisíacas, en restaurantes elegantes, en yates, la vida que él había elegido en lugar de estar con ella y las niñas. Con manos temblorosas, comenzó a fotografiar todo. Los documentos que estaban sobre el escritorio, las fotos personales, un calendario donde Marco había anotado citas y reuniones. En una carpeta abierta encontró contratos de compraventa de propiedades por millones de pesos, todos firmados por Ricardo Duarte. En el cajón superior del escritorio, que estaba ligeramente abierto, encontró algo que la dejó helada: pasaportes. 3 pasaportes mexicanos con la foto de Marco pero con nombres diferentes: Ricardo Duarte Mendoza, Roberto Delgado Morales y Rafael Domínguez Martín. «Este cabrón tiene varias identidades», pensó mientras fotografiaba cada pasaporte. Marco no solo había fingido una muerte, había construido toda una red de identidades falsas. En otro cajón encontró estados de cuenta bancarios de varios países: México, Bahamas, Islas Caimán, Suiza. Las cantidades eran astronómicas. Cuentas con saldos de millones de dólares, pero lo que más la impactó fue una carpeta marcada como personal. Adentro había fotos de las gemelas, fotos recientes, tomadas desde lejos, en la escuela, en el parque, caminando por las calles de Hermosillo. Marco las había estado vigilando. Renata tuvo que controlar las ganas de vomitar. No solo había abandonado a sus hijas, las había estado espiando sin que ellas lo supieran. Sin que ella lo supiera, fotografió todo con manos temblorosas, guardó los documentos exactamente como los había encontrado, y terminó de limpiar la oficina tratando de parecer normal. Los siguientes días desarrolló una rutina. Llegaba temprano, limpiaba las otras oficinas primero, y dejaba la de Marco para el final. Había descubierto que él llegaba todas las mañanas a las 9 en punto, así que tenía que terminar antes de las 8. El cuarto día tuvo su primer encuentro cercano. Había llegado más tarde de lo usual, porque había tenido problemas con el transporte, y cuando estaba terminando de limpiar la oficina de Marco, escuchó voces en el pasillo. Se escondió detrás del escritorio justo cuando la puerta se abrió. «Te digo que algo no está bien». Era la voz de Marco, más madura pero inconfundible. Ernesto ha estado haciendo preguntas raras sobre las cuentas viejas. «¿Qué tipo de preguntas?» La voz de mujer tenía que ser Natalia. Le preguntó a su contador si era normal que siguiera llegando dinero a cuentas, que supuestamente eran para proveedores que ya no existen. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que probablemente eran pagos atrasados, que a veces los proveedores tardan en procesar los pagos, pero se veía sospechoso. Ernesto es un viejo tonto, no se va a dar cuenta de nada. No lo subestimes, Natalia. Puede ser viejo, pero no es tonto. Y si empieza a investigar las cuentas de verdad, ¿qué van a encontrar? Todo está perfectamente legal bajo nuestras nuevas identidades, y él no tiene forma de conectar a Ricardo Duarte con Marco Salvatierra». Renata grabó toda la conversación con su teléfono, manteniéndose lo más quieta posible detrás del escritorio. «Además», continuó Natalia, «si se vuelve muy problemático, siempre podemos hacer con él lo mismo que hicimos contigo. Un accidente muy conveniente. No digas pendejadas. Una muerte falsa fue suficiente drama para toda la vida». «¿Drama? ¿Le llamas drama a 50 millones de pesos y una vida de lujo en la playa? A veces extraño mi vida anterior». Hubo un silencio largo. «¿Extrañas a tu esposita pobre y a tus hijas?» La voz de Natalia se había vuelto venenosa. «No digas así de ellas. Ay, por favor. Estabas muerto de aburrimiento con esa vida. Una mujer que no sabía ni maquillarse bien. 2 niñas mocosas. Una casa pequeña en un barrio feo. Mira lo que tienes ahora. Lo sé. Tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Y si Ernesto se vuelve problemático, lo manejamos como hemos manejado todo lo demás». Renata escuchó pasos acercándose al escritorio y contuvo la respiración. Marco había venido por algo del cajón. «¿Ya revisaste las transferencias de esta semana?», preguntó Natalia. «Sí, todo está en orden».
Los hoteles fantasmas reportaron ganancias normales. Los pagos a los proveedores inexistentes se procesaron sin problemas. ¿Y el dinero de Ernesto? Sigue llegando puntualmente cada mes. $5,000 que ni siquiera sabe que está perdiendo. Los dos se rieron, y Renata sintió ganas de salir de su escondite y golpearlos, pero se controló. Necesitaba más evidencia. «Me tengo que ir», dijo Marco. «Tengo una reunión con los contactos de Colombia a las 10. ¿Colombia? ¿Ese negocio nuevo del que me hablaste? Sí. Si sale bien, vamos a multiplicar nuestras ganancias por 10. Pero es más peligroso que lo que hemos estado haciendo». «¿Qué tan peligroso?» «Digamos que ya no vamos a estar lavando dinero de fraudes inmobiliarios. Vamos a estar lavando dinero de otros negocios». Renata no necesitaba que le explicaran. Marco y Natalia estaban a punto de meterse en el lavado de dinero del narcotráfico. Después de que se fueron, Renata se quedó en la oficina otros 10 minutos, asegurándose de que no iban a regresar. Luego terminó de limpiar y se fue. Pero ya tenía suficiente información para destruir la nueva vida de Marco. Esa noche, en su cuarto barato de hotel, revisó todas las fotos y grabaciones que había conseguido. Tenía pruebas de las identidades falsas, de las cuentas bancarias internacionales, de las conversaciones donde confesaban sus crímenes. Pero había algo más. Había escuchado a Marco decir que a veces extrañaba su vida anterior. Tal vez, solo tal vez, quedaba algo del hombre que había amado bajo toda esa corrupción. Pero luego recordó las fotos de sus hijas que había encontrado en su escritorio. Las fotos tomadas sin permiso, sin su conocimiento. Marco no las extrañaba. Las estaba vigilando como depredador. Ya no había nada que salvar. Solo quedaba la justicia, durante las siguientes 2 semanas en Playa del Carmen. Renata perfeccionó su rutina de espionaje. Había descubierto que Marco y Natalia tenían patrones muy predecibles. Llegaban a la oficina entre 9 y 10 de la mañana, almorzaban en restaurantes caros del centro y se iban alrededor de las 6 de la tarde a su casa en la playa. Pero lo más valioso que había descubierto era que Marco tenía una debilidad. Le gustaba trabajar solo en la oficina los sábados por la tarde, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. Supuestamente era para revisar las cuentas semanales, pero Renata sospechaba que era para manejar los aspectos más sucios de su negocio, sin que Natalia estuviera presente. Un sábado por la tarde, Renata se las arregló para quedarse en el edificio, fingiendo que tenía que limpiar a fondo las oficinas del piso 12. Doña Carmen se había ido temprano, dejándola sola con las llaves maestras. Cuando Marco llegó, Renata ya estaba escondida en el baño de la oficina contigua, desde donde podía escuchar todo lo que pasaba a través de las paredes delgadas del edificio. Marco hizo varias llamadas telefónicas que Renata grabó con su celular. «Javier, soy Ricardo. Sí, ya está todo listo para el lunes. Los hoteles van a reportar ocupación completa este fin de semana, aunque obviamente no va a haber ni un solo huésped. ¿Cuánto? $500,000 en efectivo van a quedar limpios para el martes». No, Natalia no sabe de este movimiento específico. Ella maneja los fraudes inmobiliarios. Yo manejo esto otro. Durante otra llamada, Marco habló con alguien que obviamente era su contacto en Colombia. «Patrón, todo está funcionando perfecto desde acá. Los gringos vienen a los hoteles fantasmas, pagan en efectivo por paquetes de lujo que nunca van a recibir, y nosotros reportamos esas ganancias como ingresos legítimos del turismo. Sí, señor. Podemos manejar hasta 2 millones por mes sin que se vea sospechoso». Renata sintió escalofríos. Marco no solo estaba lavando dinero, estaba trabajando directamente con carteles de droga. Pero la llamada más reveladora fue la que hizo al final. «Natalia, soy yo. No vengas a la oficina ahorita. Estoy manejando unas cosas delicadas». «¿Qué cosas?» «Las que tú no necesitas saber por tu propia seguridad. Mira, entre menos sepas de ciertos aspectos del negocio, mejor para todos». Hubo una pausa larga donde Natalia aparentemente estaba hablando del otro lado. No es que no confíe en ti. Es que si algún día nos agarran, tú vas a poder decir honestamente que no sabías de la parte más pesada. Ernesto, no ha vuelto a hacer preguntas. Creo que se tragó la explicación de los pagos atrasados. Otra pausa. Sí, ya sé que el plan original era solo robar los 50 millones y desaparecer, pero surgió esta oportunidad y es demasiado dinero como para rechazarla. ¿Cuánto hemos ganado en los últimos 6 meses?
Como $3 millones extra. Marco siguió hablando, y Renata se dio cuenta de que había tensión entre él y Natalia. Aparentemente, ella no estaba de acuerdo con meterse en negocios más peligrosos. Natalia, cálmate. En 1 año más juntamos suficiente dinero para retirarnos definitivamente. Compramos una isla en el Caribe y nos olvidamos de todo esto. Las niñas, ¿por qué preguntas por ellas? No he vuelto a ir a Hermosillo. Solo mandé a alguien a que las checara para asegurarme de que estuvieran bien. A Renata casi se le cae el teléfono. Marco había mandado a alguien a espiar a sus propias hijas. ¿Cómo están, grandes, bonitas? Se parecen mucho a su mamá. No, obviamente nunca me van a volver a ver. Para ellas estoy muerto, y así se va a quedar. Que si las extraño a veces, pero ya no tiene sentido pensar en eso. Después de esa llamada, Marco se quedó trabajando en silencio durante 1 hora. Renata aprovechó para salir sigilosamente del baño y acercarse a la puerta de su oficina. A través del cristal esmerilado, podía ver su silueta inclinada sobre documentos. De repente, Marco habló solo, como si estuviera ensayando algo. Renata, si algún día me encuentras, quiero que sepas que todo lo que hice fue por darles una vida mejor a las niñas. No, eso suena falso. Renata, lo que pasó fue que me enamoré de otra mujer y no supe cómo decírtelo. No, eso también suena mal. Renata sintió una mezcla de furia y dolor. Marco estaba practicando excusas por si algún día tenía que enfrentarla. Renata, fui un cobarde. Debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero ya estaba muy metido en el problema y no había vuelta atrás. Sí, eso está más cerca de la verdad. Renata tuvo que controlarse para no romper la puerta y confrontarlo ahí mismo. Pero se controló. Necesitaba más información. Marco siguió trabajando hasta las 8 de la noche, cuando finalmente se fue. Renata esperó media hora antes de entrar a su oficina con las llaves maestras. Esa noche encontró el tesoro más valioso hasta el momento, una caja fuerte pequeña que estaba ligeramente abierta. Adentro había documentos que Marco aparentemente había estado revisando, contratos con empresas colombianas para servicios de consultoría turística, estados de cuenta que mostraban transferencias millonarias de cuentas en paraísos fiscales, y lo más impactante, una carpeta completa sobre la familia Baeza. La carpeta contenía investigaciones privadas sobre Ernesto, sus hábitos, sus rutinas, sus contactos, sus debilidades. También había información sobre sus finanzas personales, incluyendo las transferencias mensuales que Natalia le robaba. Pero lo que más la sorprendió fue encontrar un documento titulado Plan de Contingencia, Eliminación. Era un análisis detallado de cómo hacer que la muerte de Ernesto pareciera natural. Un ataque al corazón inducido por drogas que no dejarían rastro en una autopsia rutinaria. Marco y Natalia estaban planeando matar a Ernesto. Renata fotografió todo con manos temblorosas. Ya no era solo un caso de fraude y bigamia, era un caso de intento de homicidio. Esa noche, desde su hotel, llamó a Ernesto con un teléfono prepagado que había comprado específicamente para emergencias. Señor Baeza, soy Renata. Necesito que escuche esto con mucha atención y que no reaccione de forma que pueda alertar a Natalia. ¿Qué encontraste? Lo van a matar. Tienen un plan detallado para envenenarlo y hacer que parezca un ataque natural al corazón. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Estás segura? Tengo documentos, fotos, grabaciones, señor Baeza. Estos cabrones no son solo ladrones, son asesinos en potencia. ¿Cuándo? No encontré fechas específicas, pero parece que están esperando el momento ideal, probablemente cuando usted haga algo que los ponga muy nerviosos. ¿Qué sugieres que haga? Actúe normal, pero tenga mucho cuidado con lo que come y bebe en su casa. No tome nada que Natalia le prepare, y necesitamos acelerar nuestro plan. Ya tienes suficientes pruebas. Tengo pruebas del fraude, de las identidades falsas, del lavado de dinero, y ahora del plan para matarlo. Pero necesito una última cosa. Necesito una confesión directa de uno de ellos admitiendo que Marco fingió su muerte. ¿Cómo vas a conseguir eso? Todavía no lo sé, pero se me va a ocurrir algo. Mientras tanto, usted cuídese mucho y no deje a Natalia sola con su comida o bebida. Renata, ten mucho cuidado. Si Marco está trabajando con narcotraficantes, es mucho más peligroso de lo que pensábamos. Lo sé, pero ya llegamos muy lejos como para echarnos para atrás. Después de colgar, Renata se quedó despierta toda la noche planeando su siguiente movimiento.
Tenía pruebas suficientes para destruir a Marco y Natalia, pero quería algo definitivo, algo que los mandara a la cárcel por el resto de sus vidas, y se le estaba ocurriendo un plan arriesgado, pero que podría darle exactamente lo que necesitaba, una confesión completa grabada en video. Solo necesitaba que Marco creyera que Renata había descubierto todo, y que quería hacer un trato con él, un trato que, por supuesto, sería una trampa, pero primero tenía que regresar a Hermosillo. Sus hijas la extrañaban, y después de ver las fotos que Marco tenía de ellas, necesitaba asegurarse de que estuvieran seguras. El plan final tendría que esperar hasta que pudiera proteger a lo más importante en su vida, a Alma y Clara. 3 semanas después de regresar de Playa del Carmen, Renata había logrado convencer a las gemelas de que se quedaran unos días con su madrina en Guadalajara. Les dijo que tenía un trabajo especial que requería concentración total, y aunque las niñas protestaron, finalmente aceptaron. Es mejor que estén lejos por si algo sale mal, pensó Renata mientras las veía subir al autobús. No podía arriesgarse a que Marco o sus contactos las usaran en su contra. Ernesto había seguido al pie de la letra las instrucciones de Renata. Actuaba normal con Natalia, pero había comenzado a preparar bebidas y comidas para él mismo, alegando que quería aprender a ser más independiente en la cocina. También había instalado discretamente cámaras de seguridad en su casa, especialmente en la cocina y el comedor. El plan que Renata había desarrollado era arriesgado pero necesario. Iba a usar la información que había obtenido para tender una trampa perfecta, y para eso necesitaba que Natalia creyera que había ganado. El viernes por la noche, Renata y Ernesto se reunieron en un restaurante del centro de Hermosillo para repasar los detalles finales. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, preguntó Ernesto, claramente nervioso. Es nuestra mejor oportunidad. Natalia es vanidosa y se cree muy inteligente. Si le damos la información correcta, ella misma se va a delatar. Y si sospecha que es una trampa, por eso tiene que ser usted quien inicie la conversación. Ella confía en que usted no sabe nada. Va a pensar que finalmente se volvió paranoico por la edad. Ernesto asintió, aunque seguía viéndose preocupado. Renata, si algo sale mal, nada va a salir mal. Usted solo tiene que seguir el guión que practicamos. Yo voy a estar escuchando desde el cuarto de al lado, grabando todo. El plan era simple pero efectivo. Ernesto iba a llegar a casa esa noche y contarle a Natalia que había recibido una llamada muy extraña. Alguien le había dicho que había visto a Marco Salvatierra vivo en Cancún. Después iba a actuar como si fuera un viejo confundido, preguntándole a Natalia qué debería hacer con esa información. Si Natalia era inocente, se sorprendería y sugeriría que investigaran o que llamaran a la policía. Pero si era culpable, trataría de convencer a Ernesto de que no hiciera nada, o incluso podría confesar para controlar el daño. A las 9 de la noche, Renata ya estaba escondida en el cuarto de huéspedes de la casa de Ernesto, con equipo de grabación profesional que había rentado con el dinero que le quedaba de los ahorros de toda su vida. Podía escuchar todo lo que pasaba en la sala principal a través de un micrófono direccional. Ernesto llegó a las 9:30, actuando perfectamente nervioso y confundido. Natalia, ¿estás aquí? Necesito platicar contigo de algo muy raro que me pasó hoy. ¿Qué pasó, amor? Te ves muy alterado. Recibí una llamada muy extraña en la oficina. Un hombre que no se identificó me dijo que había visto a Marco Salvatierra en un restaurante de Cancún, que estaba vivo. Hubo un silencio largo. Renata podía imaginar a Natalia calculando su respuesta. Marco, pero amor, Marco murió hace años. Seguramente era alguien que se parecía a él. Eso mismo pensé yo. Pero el tipo me dio detalles muy específicos. Dijo que estaba con una mujer elegante, que parecía tener dinero, que estaba usando el nombre de Ricardo Duarte. Otro silencio, más largo esta vez. Ricardo Duarte. ¿No conozco a ningún Ricardo Duarte? ¿Estás segura? Porque el tipo que me llamó dijo que investigara ese nombre, que iba a encontrar cosas muy interesantes. Ernesto, creo que alguien te está jugando una broma de mal gusto, o tal vez es algún estafador que quiere sacar dinero diciendo que tiene información sobre Marco. Puede ser, pero ¿tú crees que debería investigar? Digo, si Marco está vivo y fue él quien robó el dinero de la empresa. No. La respuesta de Natalia fue demasiado rápida y demasiado fuerte. Quiero decir, no tiene sentido investigar rumores sin fundamento. Solo te vas a meter en problemas. ¿Qué tipo de problemas?
Pues, si empiezas a hacer preguntas sobre Marco, la gente va a pensar que estás loco. Van a decir que el viejo Baeza perdió la cabeza y está viendo fantasmas. Ernesto siguió el guión perfectamente. Pero es que me da mucha curiosidad. Si Marco está vivo, ¿por qué fingió su muerte? ¿Y por qué no le dijo nada a Renata? Esa pobre mujer lloró su muerte durante años. Ernesto, por favor. Marco murió en un accidente. Punto. No hay nada más que discutir. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que el tipo que me llamó también mencionó tu nombre. Dijo que investigara la conexión entre Ricardo Duarte y Natalia Baeza. Esta vez, el silencio fue tan largo que Renata pensó que Natalia había salido de la habitación. Mi nombre, pero yo no conozco a ningún Ricardo Duarte. Eso es lo que me tiene confundido. ¿Por qué alguien conectaría tu nombre con un desconocido? No tengo idea. Tal vez alguien está tratando de inventar chismes sobre mí también. ¿Tú crees que debería llamar a la policía? Digo, si alguien está difundiendo rumores sobre nosotros. No llames a la policía. Otra vez, la reacción de Natalia fue demasiado intensa. Quiero decir, es mejor no darle importancia a estas cosas. Entre más atención les pongas, más van a crecer los rumores. Ernesto cambió de táctica, siguiendo el siguiente punto del guión. ¿Sabes qué, Natalia? Creo que tienes razón. Probablemente no es nada importante. Ven, vamos a tomar algo para celebrar que no hay de qué preocuparse. ¿Celebrar? Sí. Sírveme una copa de vino y una para ti también. Brindemos porque los fantasmas del pasado se queden donde pertenecen. Renata escuchó ruidos de copas y el descorche de una botella. ¿Sabes qué, amor? La voz de Natalia había cambiado. Se escuchaba más relajada, como si hubiera decidido algo. Creo que necesitas saber la verdad. El corazón de Renata se aceleró. Natalia iba a confesar. ¿La verdad sobre qué? Sobre Marco. ¿Qué sobre Marco? Marco no murió en ningún accidente. Renata tuvo que morderse la mano para no gritar de emoción. La confesión había comenzado. ¿Qué quieres decir con que no murió? Quiero decir que Marco fingió su muerte. Él y yo lo planeamos todo. ¿Ustedes qué? Ernesto, tú eres un buen hombre, pero eres ingenuo. Marco y yo habíamos estado teniendo una aventura durante 2 años. Nos enamoramos de verdad, pero él ya tenía familia y yo ya tenía marido. Entonces se nos ocurrió una solución. Dios mío, Natalia. ¿Qué hicieron? Marco robó el dinero de la empresa durante meses. Pequeñas cantidades al principio, después cantidades más grandes. Yo le daba información sobre tus cuentas, sobre cuándo era el mejor momento para hacer las transferencias. Tú me ayudaste a robarme. No te estábamos robando, Ernesto. Te estábamos liberando. Esa empresa estaba destinada a quebrar de todas formas. Nosotros solo aceleramos el proceso. Y la muerte de Marco fue fácil. Marco manejó hasta el río esa noche. Dejó el auto en la orilla. Se golpeó la cabeza para que hubiera sangre. Y después se fue caminando a donde yo lo estaba esperando con otro auto. Al día siguiente, el auto rodó al río por la lluvia, y cuando lo encontraron, parecía un accidente real. Y durante todos estos años, Marco ha estado viviendo en Cancún con el nombre de Ricardo Duarte. Nos casamos hace 6 años. Tenemos una vida hermosa, Ernesto. Una vida que nunca habríamos podido tener si nos hubiéramos quedado aquí. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Tú eres mi cobertura perfecta. El esposo tonto que me da respetabilidad mientras yo manejo los negocios reales con Marco. Y que me da acceso a más dinero para nuestras inversiones. Las transferencias mensuales. ¿Te diste cuenta? Bueno, ya da igual. Sí. Le he estado mandando dinero a Marco todos estos meses. $5,000 que tú ni siquiera notabas que faltaban. Natalia, ¿por qué me estás contando todo esto? La voz de Natalia se volvió fría y calculadora. Porque ya no importa, Ernesto. Porque ya no vas a poder contárselo a nadie. Renata escuchó el ruido de algo cayendo al suelo. Una copa de vino. ¿Qué? ¿Qué me diste? Algo que va a hacer que tu corazón se pare en unos minutos. Va a parecer un ataque natural. El estrés de descubrir que tu esposa te traicionó fue demasiado para tu corazón viejo. Natalia, no. Adiós, Ernesto. Fuiste un buen esposo, pero ya cumpliste tu propósito. Renata ya no podía esperar más. Salió corriendo del cuarto de huéspedes con su teléfono en la mano, marcando al 911 mientras gritaba:
¡Natalia! ¡Aléjate de él! Natalia se quedó paralizada cuando vio a Renata irrumpir en la sala. Ernesto estaba en el suelo, convulsionando, con espuma en la boca. ¡Tú!, gritó Natalia. ¿Qué haces aquí? Salvando la vida del hombre que tú acabas de envenenar, respondió Renata, arrodillándose junto a Ernesto mientras hablaba con la operadora del 911. Necesito una ambulancia urgente. Un hombre de 70 años fue envenenado. Natalia trató de huir, pero Renata la interceptó. No te muevas. Todo lo que dijiste está grabado. Estás loca. Nadie te va a creer. ¿Ah, no? Renata levantó su teléfono. Tengo tu confesión completa. Cómo Marco fingió su muerte. Cómo robaron el dinero. Cómo lo envenenaste a él. Todo. La ambulancia llegó en 6 minutos. Los paramédicos lograron estabilizar a Ernesto y lo llevaron al hospital. Renata los siguió, mientras la policía se llevaba a Natalia esposada en el hospital. Mientras esperaba noticias de Ernesto, Renata llamó al detective que había manejado el caso original de la muerte de Marco. Detective Morales, soy Renata Gallardo, la viuda de Marco Salvatierra. Señora Gallardo, la recuerdo. ¿En qué puedo ayudarla? Marco no está muerto. Está vivo y viviendo en Cancún bajo el nombre de Ricardo Duarte. Tengo pruebas de que fingió su muerte para robar dinero y escaparse con la esposa de su jefe. Hubo una pausa larga. Señora, ¿está usted segura de lo que me está diciendo? Completamente segura. Tengo grabaciones, fotografías, documentos. Además, acabo de impedir que su cómplice envenenara a Ernesto Baeza. ¿Ernesto Baeza, el de la constructora? Sí. Su esposa Natalia acaba de confesar todo mientras trataba de matarlo. Los paramédicos se lo llevaron hace 1 hora, pero creo que va a sobrevivir. Señora Gallardo, necesito que venga a la estación inmediatamente. Esto es muy grave. Durante las siguientes 3 horas, Renata estuvo en la comandancia de policía, mostrando todas sus pruebas al detective Morales y al fiscal que habían llamado de emergencia. Las fotografías de los pasaportes falsos, las grabaciones de las conversaciones donde Marco confesaba sus crímenes, los documentos del lavado de dinero y, finalmente, la grabación de la confesión completa de Natalia. Esto es increíble, dijo el fiscal. En 30 años de carrera, nunca había visto un caso tan bien documentado por un civil. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Renata. Primero, vamos a arrestar formalmente a Natalia Baeza por intento de homicidio. Después, vamos a coordinar con las autoridades de Quintana Roo para arrestar a Marco. Perdón, a Ricardo Duarte, con las pruebas que usted tiene, podemos acusarlos de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y ahora intento de asesinato. ¿Cuánto tiempo pueden darles? Si logramos probar todo lo que usted documentó, estamos hablando de sentencias de 20 a 30 años cada uno. Tal vez más si podemos demostrar la conexión con el narcotráfico. Esa noche, Renata se quedó en el hospital con Ernesto. Los médicos habían logrado contrarrestar la mayor parte del veneno, pero el anciano seguía delicado. ¿Cómo sabías que Natalia me iba a envenenar esta noche?, le preguntó Ernesto con voz débil. No lo sabía, pero cuando usted le dijo que alguien había llamado preguntando por Marco, supe que ella iba a entrar en pánico, y la gente que entra en pánico hace cosas desesperadas. Me salvaste la vida. Usted me ayudó a salvar la mía también. Si no hubiera sido por usted, nunca habría podido descubrir toda la verdad sobre Marco. Ernesto sonrió débilmente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo realmente amaba a Natalia. Después de 25 años de matrimonio, todavía creía que podíamos ser felices juntos. El amor nos hace ciegos a veces. ¿Tú todavía amas a Marco? Renata pensó la pregunta cuidadosamente. Amo al hombre que creí que era, pero ese hombre nunca existió realmente. El Marco real es el que me abandonó con 2 niñas para irse a vivir una fantasía robada. Al día siguiente, Renata recibió una llamada del detective Morales. Señora Gallardo, tengo noticias. Las autoridades de Cancún arrestaron a Marco esta mañana en su oficina. No opuso resistencia. ¿Cómo reaccionó cuando le dijeron por qué lo arrestaban? Según el reporte, se puso muy pálido y preguntó si usted estaba bien. Aparentemente, cuando supo que Natalia había tratado de envenenar a Ernesto, se preocupó de que también hubiera tratado de hacerle algo a usted. Renata sintió una punzada extraña en el pecho. Después de todo lo que había pasado, Marco todavía se preocupaba por ella.
¿Cuándo lo van a traer a Hermosillo? Mañana. Va a ser extraditado para enfrentar los cargos aquí. ¿Usted quiere estar presente cuando llegue? Renata lo pensó. Después de 7 años creyendo que estaba muerto, ¿realmente quería ver a Marco esposado y traído como criminal? Sí, quiero estar ahí. Esa tarde, Renata fue a recoger a las gemelas a Guadalajara. Durante el viaje de regreso, finalmente les contó la verdad. Niñas, tengo que decirles algo muy importante sobre su papá. ¿Qué, mami?, preguntó Alma. Su papá no murió en un accidente. Está vivo. El autobús se quedó en silencio. Las gemelas la miraron como si hubiera dicho que había visto un extraterrestre. ¿Está vivo?, preguntó Clara con voz pequeña. Sí, mi amor, pero... Está vivo porque fingió su muerte. Nos abandonó para irse con otra mujer. Alma empezó a llorar inmediatamente. Clara se quedó en shock, sin poder procesar la información. ¿Por qué, mami? ¿Por qué nos dejó? No lo sé, mi amor. Creo que se dejó llevar por la codicia y las mentiras de esa mujer. ¿Lo vamos a ver? Él está detenido por la policía ahora. Si ustedes quieren verlo algún día, cuando sean mayores, podrán decidir. Pero yo quiero que sepan que él eligió no estar en sus vidas. Esa fue su decisión, no la de ustedes. ¿Tú lo odias, mami?, preguntó Clara. No, mi amor, ya no lo odio. Solo siento tristeza por el tiempo que perdimos y por las mentiras que vivimos, pero también siento alivio de que finalmente sepamos la verdad. Esa noche, las 3 estuvieron despiertas hasta muy tarde, hablando, llorando, procesando la información. Las gemelas hicieron cientos de preguntas que Renata trató de responder con la mayor honestidad posible, sin compartir los detalles más oscuros de lo que había descubierto. Al día siguiente, temprano en la mañana, Renata recibió otra llamada del detective Morales. Señora Gallardo, Marco quiere hablar con usted. Dice que tiene cosas importantes que decirle antes del juicio. ¿Qué tipo de cosas? No lo especificó. Solo dijo que hay información que solo usted debería saber. ¿Está dispuesta a verlo? Renata miró a sus hijas, que estaban desayunando en silencio. Habían pasado toda la noche llorando y procesando la traición de su padre. Realmente necesitaba escuchar lo que Marco tenía que decir, pero algo en su interior le decía que sí, que después de 7 años de mentiras, merecía escuchar toda la verdad directamente de él. Sí, voy a hablar con él. ¿Quiere que estemos presentes durante la conversación? No. Esta conversación la necesito tener a solas con él. Después de desayunar, Renata les dijo a las gemelas que tenía una diligencia importante que hacer y que se quedarían con la vecina hasta que regresara. Se dirigió a la comandancia de policía, nerviosa pero determinada. Después de tanto tiempo, finalmente iba a enfrentar cara a cara al hombre que había sido su esposo durante 10 años y su fantasma durante 7, el hombre que había destruido su vida, pero que también la había obligado a convertirse en la mujer fuerte que era ahora. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. La sala de interrogatorios de la comandancia era pequeña y fría, con paredes de concreto gris y una mesa metálica en el centro. Renata se sentó del lado de los visitantes, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el edificio podrían escucharlo. La puerta se abrió, y Marco entró esposado, escoltado por 2 policías. 7 años habían pasado, pero Renata lo reconoció inmediatamente. Estaba más delgado, con más canas, con líneas de expresión que no tenía antes, pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos que había amado durante 10 años. «Puedes sentarte», le dijo uno de los policías. «Estaremos afuera. Tienes 15 minutos». Marco se sentó frente a Renata, y por un momento largo, ninguno de los dos habló. Se miraron como si fueran extraños, como si fuera la primera vez que se veían. «Hola, Renata», dijo finalmente Marco, con una voz que sonaba cansada. «Hola, Marco, o debería decir Ricardo. Para ti siempre voy a ser Marco». «Ah, sí. ¿Y para las niñas también? ¿Para las niñas que lloraron tu muerte durante años?» Marco bajó la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. «Lo siento. Eso es todo lo que tienes que decir. Lo siento. ¿Qué más puedo decir? Sé que lo que hice fue imperdonable». Renata sintió como la furia que había estado conteniendo durante semanas finalmente salía a la superficie. «Imperdonable, Marco. Tú no solo me mentiste, no solo nos abandonaste, fingiste tu propia muerte. ¿Tienes idea de lo que eso nos hizo?
¿Tienes idea de las noches que pasé llorando? De las veces que las niñas preguntaron por su papá y yo tuve que inventar respuestas. Sí, lo sé. No, no lo sabes. Renata se levantó de la silla. Ya no podía quedarse sentada. Tú estabas viviendo como rey en la playa mientras yo trabajaba 12 horas al día para que nuestras hijas pudieran comer. Renata, por favor que te entienda, que te perdone, Marco. Tú me robaste 7 años de mi vida. Les robaste a tus hijas la oportunidad de conocer a su padre. Marco levantó la vista y Renata vio que tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo están las niñas? ¿Ahora te preocupas por ellas? ¿Después de 7 años? Siempre me preocupé por ellas. Por eso las hacía vigilar. ¿Las hacías vigilar? ¿Como si fueran criminales? ¿Para asegurarme de que estuvieran bien? ¿Para asegurarme de que no les faltara nada? Si te preocupabas tanto por ellas, no las habrías abandonado. Marco se quedó callado durante varios segundos. Renata, cuando empezó todo esto con Natalia, yo no planeaba que las cosas llegaran tan lejos. Ah, no. ¿Qué planeabas entonces? Al principio solo era una aventura. Natalia era hermosa, sofisticada, me hacía sentir importante. En casa yo me sentía invisible. Tú estabas siempre ocupada con las niñas, con la casa. Conmigo casi ni hablabas. ¿Y esa es tu justificación? ¿Que yo estaba ocupada criando a tus hijas? No es una justificación. Es solo una explicación de cómo empezó todo y cómo terminó en robo y muerte fingida. Marco suspiró profundamente. Natalia me convenció de que Ernesto tenía tanto dinero que nunca se iba a dar cuenta si tomábamos una pequeña cantidad, solo para empezar una nueva vida juntos. Una pequeña cantidad, 50 millones de pesos. Sé que suena mucho, pero para Ernesto era su dinero. Marco, su empresa, su trabajo de toda la vida. Tienes razón, todo lo que hicimos estuvo mal. ¿Y por qué fingir tu muerte? ¿Por qué no simplemente divorciarte de mí? Marco la miró con una expresión que Renata no pudo descifrar. Porque si me divorciaba de ti, iba a tener que darte la mitad de todo. Y si íbamos a empezar una nueva vida, necesitábamos todo el dinero. La frialdad de esa respuesta golpeó a Renata como bofetada. O sea que fingiste tu muerte por dinero, para no tener que compartir nada conmigo. También porque era más fácil. Si yo estaba muerto, tú podrías rehacer tu vida sin la complicación de un ex esposo. Rehacer mi vida, Marco. Yo te lloré durante 2 años. No pude ni mirar a otro hombre durante 5 años porque me sentía culpable de traicionar tu memoria. No sabía que iba a ser tan difícil para ti. No sabías. Estuviste casado conmigo 10 años y no sabías que yo te amaba. Marco se quebró. Comenzó a llorar en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí sabía. Sabía que me amabas. Sabía que eras una buena esposa. Sabía que eras una madre increíble. Por eso lo que hice fue tan malo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque soy un cobarde. Porque Natalia me prometió una vida que yo nunca había tenido. Dinero, lujo, aventura. Y yo fui demasiado débil para resistirme. ¿Y valió la pena? Marco la miró a los ojos. No, ni un solo día valió la pena. La vida que tuve contigo y con las niñas era real. La vida que tengo con Natalia es una fantasía construida sobre mentiras y dinero robado. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quería que supieras que nunca dejé de amarte, ni a ti ni a las niñas. Lo que hice fue por cobardía, no porque no las amara. ¿Y crees que eso cambia algo? No, nada va a cambiar lo que hice, pero quería que supieras la verdad. Renata se sentó de nuevo, sintiéndose agotada. Marco, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? Que las niñas crecieron pensando que su papá era un héroe que había muerto trágicamente. Y ahora van a crecer sabiendo que su papá es un criminal que las abandonó por dinero. ¿Qué les dijiste sobre mí? Les dije la verdad, que fingiste tu muerte para irte con otra mujer, que robaste dinero, que elegiste no estar en sus vidas. ¿Me odian? No lo sé. Están confundidas, dolidas, traicionadas, pero son buenas niñas, Marco. Mejores de lo que tú te mereces. Puedo verlas algún día. Renata lo miró durante un largo momento. Eso no depende de mí. Cuando sean adultas, ellas decidirán si quieren conocer al hombre que fue su padre.
pero no voy a forzarlas a nada. Entiendo. ¿Hay algo más que necesites decirme? Sí, hay dinero. Mucho dinero en cuentas que Natalia no conoce. Dinero que guardé por si algún día necesitabas algo urgente para las niñas. No quiero tu dinero sucio. No es para ti, es para ellas. Para sus estudios universitarios, para cuando se casen, para que tengan un futuro mejor. Marco, por favor, es lo único que puedo hacer por ellas ahora. Déjame al menos ser útil para algo. Renata se quedó pensando. Alma y Clara querían estudiar Derecho, y la universidad era cara. ¿Cuánto dinero? $2 millones, en una cuenta en Suiza que está a mi nombre real. Puedo transferirla a un fideicomiso para ellas. Y Natalia se queda con todo lo demás. Yo ya no quiero nada de esa vida. En ese momento, el policía abrió la puerta. Se acabó el tiempo. Marco se levantó, pero antes de que se lo llevaran, miró a Renata una última vez. Renata, sé que nunca me vas a perdonar, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice, y que si pudiera devolver el tiempo, pero no puedes, lo interrumpió Renata. Y las decisiones que tomaste tienen consecuencias. Ahora tienes que vivir con ellas. Lo sé, Marco. Sí, a pesar de todo lo que hiciste, espero que en la cárcel encuentres paz y que algún día puedas perdonarte a ti mismo. Porque yo ya te perdoné. Marco la miró sorprendido. ¿Me perdonas? Te perdono porque necesito estar en paz, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que lo que hiciste esté bien. Gracias. Renata. Los policías se llevaron a Marco, y Renata se quedó sola en la sala de interrogatorios. Después de 7 años, finalmente había tenido la conversación que necesitaba tener. Ahora podía empezar a sanar de verdad. 3 años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del moderno edificio de oficinas en el centro de Hermosillo. Renata Gallardo, ahora de 38 años, revisaba los contratos de su empresa de transportes desde su oficina en el 10º piso. Transportes Gallardo había crecido hasta convertirse en una de las compañías más exitosas del noroeste de México. Señora Gallardo, la voz de su asistente llegó por el intercomunicador. Su socia está aquí para la reunión de las 10. Que pase, por favor. Ernesto Baeza entró a la oficina con una sonrisa amplia. A los 73 años, había recuperado completamente la salud después del envenenamiento, y su asociación con Renata había revitalizado tanto su empresa como su espíritu. Buenos días, socia. ¿Cómo vamos con el proyecto de Guadalajara? Mejor de lo esperado, respondió Renata, señalando una carpeta sobre su escritorio. El contrato con la cervecería se firmó ayer. Van a ser 50 camiones trabajando de manera permanente. Excelente. ¿Y las niñas qué tal en la universidad? Renata sonrió. Alma y Clara, ahora de 18 años, estaban en su primer año de Derecho en la Universidad de Sonora, tal como habían planeado desde aquella noche terrible, cuando descubrieron la verdad sobre su padre. Van muy bien. Alma dice que quiere especializarse en Derecho Corporativo para ayudar a víctimas de fraude. Clara prefiere Derecho Penal. Dice que quiere ser fiscal. Las dos quieren hacer justicia, igual que su mamá. Supongo que sí. Ernesto se acomodó en la silla frente al escritorio de Renata. ¿Has sabido algo de Marco? Sí, su abogado me contactó la semana pasada. Ya se cumplieron 3 años de condena y está pidiendo una reducción de sentencia por buena conducta. ¿Cómo te sientes al respecto? Renata se quedó pensando. En los últimos 3 años, había trabajado intensamente en terapia psicológica, tanto sola como con las gemelas. El proceso de sanar había sido largo y doloroso, pero necesario. Honestamente, ya no siento nada por él, ni amor, ni odio, ni rencor. Es como si fuera un extraño que una vez conocí. Y las niñas decidieron que no quieren verlo hasta que terminen la universidad. Dicen que necesitan enfocarse en construir sus propias vidas antes de lidiar con él. Me parece muy maduro de su parte. Son niñas increíbles, más fuertes de lo que yo era a su edad. Ernesto asintió. Había llegado a querer a Alma y Clara como si fueran sus propias nietas, especialmente después de que las 3 mujeres prácticamente lo adoptaran como familia. ¿Y Natalia? Natalia tiene cadena perpetua. Su abogado apeló, pero con las pruebas que tenían sobre el intento de asesinato y todo lo demás, no tuvo oportunidad. A veces pienso que debería sentir lástima por ella. ¿Y la sientes? No.
Era una mujer inteligente que eligió el camino del mal. Las consecuencias son suyas. Sonó el teléfono de Renata. Era su asistente otra vez. Señora Gallardo, tiene una llamada de las licenciadas Alma y Clara. Dicen que es urgente. Renata sintió una punzada de pánico. ¿Urgente?, contestó inmediatamente. Niñas, ¿qué pasó? Mami, era la voz emocionada de Alma. No vas a creer lo que pasó. ¿Están bien? Sí, mami. Estamos perfectas. Pero tenemos una noticia increíble. ¿Qué noticia? Clara fue seleccionada para el programa de intercambio en España. Va a estudiar un semestre en la Universidad Complutense de Madrid. Renata sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Sus niñas estaban creciendo, volándose del nido, construyendo sus propias vidas. ¡Qué maravilloso! Y tú, Alma, yo me voy a quedar aquí para ayudarte con la empresa durante las vacaciones. Quiero aprender todo el aspecto legal del negocio. Están muy orgullosa de ustedes dos. Mami, queremos celebrar. Puedes salir temprano hoy. Vamos a cocinar tu comida favorita. Por supuesto, estaré allá a las 6. Después de colgar, Renata se quedó callada durante unos momentos. ¿Todo bien?, preguntó Ernesto. Sí, todo perfecto. Las niñas están creciendo tan rápido que a veces no puedo creerlo. Es normal que sientas nostalgia. Pero también deberías sentirte orgullosa. Las criaste sola en circunstancias muy difíciles. Y mira cómo salieron. No las crié sola. Usted también ha sido parte importante de sus vidas estos últimos años. Ernesto sonrió con ternura. Desde que se había asociado con Renata, había encontrado la familia que nunca había tenido con Natalia. ¿Sabes qué? Creo que deberías irte ya. Pasa tiempo con las niñas. Los contratos pueden esperar hasta mañana. Esa tarde, Renata llegó a su casa nueva. Era una casa mucho más grande que la anterior, en un barrio mejor, pero no ostentosa. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las apariencias, sino en la tranquilidad y la honestidad. Alma y Clara habían preparado mole, el platillo favorito de su mamá, y habían puesto la mesa con manteles elegantes y velas. ¿Qué es toda esta elegancia?, preguntó Renata, riéndose. Es que queremos celebrar todo lo que hemos logrado, dijo Clara. Hace 3 años, cuando supimos la verdad sobre papá, pensamos que nuestro mundo se había acabado. Pero mira dónde estamos ahora, continuó Alma. Tú tienes una empresa exitosa. Nosotras estamos en la universidad. Somos una familia fuerte. Y lo más importante, agregó Clara, estamos en paz. Ya no hay mentiras entre nosotras. Durante la cena, las 3 mujeres hablaron sobre el futuro. Clara estaba emocionada por su intercambio en España. Alma planeaba especializarse en derecho corporativo. Y Renata estaba considerando expandir la empresa a otros estados. Mami, dijo Alma mientras comían postre, ¿alguna vez te arrepientes de haber investigado la verdad sobre papá? Renata pensó la pregunta cuidadosamente. No, al principio pensé que habría sido más fácil seguir creyendo que había muerto en un accidente, pero vivir una mentira nunca es realmente vivir. ¿Crees que algún día vamos a querer verlo? No lo sé, mi amor, y está bien no saberlo. Cuando llegue el momento correcto, ustedes lo van a saber. ¿Y tú? ¿Algún día vas a conocer a alguien más? Renata sonrió. Sus hijas habían crecido tanto que ahora se preocupaban por su felicidad romántica. Tal vez, pero no estoy buscando activamente. Estoy muy feliz con mi vida como está ahora. Te lo mereces, mami. Mereces ser feliz. Ya soy feliz. Ustedes me hacen feliz. El trabajo me hace feliz. La familia que hemos construido con don Ernesto me hace feliz. Después de la cena, las 3 se sentaron en la sala a ver una película, como habían hecho tantas veces cuando las niñas eran pequeñas, pero ahora eran jóvenes adultas, y Renata se daba cuenta de que estos momentos familiares eran cada vez más preciosos porque cada vez serían menos frecuentes. Esa noche, después de que las gemelas se fueron a dormir, Renata salió al jardín de su casa. Era una noche clara, llena de estrellas, y el aire estaba fresco. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos años: la traición, el dolor, la investigación, la justicia, la reconstrucción. Había sido el periodo más difícil de su vida, pero también el que más la había hecho crecer. La mujer que era ahora no tenía nada que ver con la mujer que había sido 10 años atrás. Aquella Renata había sido dependiente, ingenua, vivía para otros.
Esta Renata era independiente, fuerte, dueña de su destino. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Renata, soy Marco. Mi abogado me dio tu número. Sé que las niñas no quieren verme, y lo respeto. Solo quería decirte que vi en el periódico que tu empresa ganó el premio a la empresa del año. Estoy muy orgulloso de lo que lograste. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Espero que seas muy feliz. Renata leyó el mensaje 2 veces. Después lo borró sin responder. No sentía enojo ni tristeza, solo una especie de tranquilidad definitiva. Marco pertenecía al pasado, y ella había construido un futuro sin él. Miró hacia la ventana donde podía ver a sus hijas estudiando en sus cuartos, y sonrió. Ellas eran su mayor logro, su mayor orgullo. Mañana sería otro día de trabajo, de desafíos, de construcción. Pero esta noche era para estar agradecida por todo lo que había sobrevivido y todo lo que había ganado. Renata Gallardo había renacido de las cenizas de su matrimonio destruido, y la mujer que había emergido era más fuerte de lo que nunca había imaginado posible. Gracias, murmuró hacia las estrellas, sin saber muy bien a quién le agradecía, tal vez a la vida, tal vez a sí misma, tal vez al destino que la había puesto a prueba pero que finalmente la había liberado. El viento nocturno llevó sus palabras hacia la oscuridad, donde se mezclaron con las promesas del mañana,